Freud consideraba que todos somos enfermos mentales en cierto grado. Freud estudia la mente enferma y sin embargo llega a conclusiones válidas para todos los seres humanos, estén enfermos o no. Este elemento fue muy polémico porque no toda la gente aceptaba el hecho de que todos los seres humanos fueran objeto de una neurosis. La primera formulación que hace Freud respecto a la personalidad humana se dio en lo que llamamos la consideración dinámica. En esta consideración, lo que hace Freud es analizar cuál es el origen de la energía psíquica. Así que en un primer momento habla de la libido, es decir, el deseo sexual. Cómo esa libido, ese deseo sexual, es el inicio de la energía psíquica. En segundo lugar, tenemos las pulsiones, una serie de instintos que nos llevan hacia una autodestrucción o hacia la supervivencia. De ahí que sus nombres sean pulsión de eros o pulsión de vida o tánatos o pulsión de muerte, que es la agresividad o el elemento morboso. Nosotros también tenemos la tendencia natural hacia la supervivencia, pero también a la autodestrucción y a la violencia. Cuando los seres humanos íbamos a cazar en el Paleolítico, teníamos que arriesgar nuestra vida para satisfacer una necesidad, la necesidad de conseguir comida. Si no hubiéramos tenido ese instinto agresivo, esto no hubiera sido posible. Luego tenemos también la consideración económica que hace Freud, en lo que nos dice que esa energía psíquica se reparte. Entonces, en un primer momento tenemos el principio del placer, que lo que nos dice es que cuando nosotros satisfacemos una necesidad, obtenemos placer a cambio. Esto es así debido a que es la necesidad la que proporciona el placer. Si nosotros hacemos algo sin que eso nos genere satisfacción, el placer no es obtenible. Pero existe otro concepto que es de raíz cultural, que es el principio de realidad. Los seres humanos han establecido normas de convivencia, normas sociales, en las cuales la satisfacción de un deseo en ciertos ambientes o ciertos contextos no son válidos. Por lo tanto, lo que sucede es que la sociedad vería mal la satisfacción de ese deseo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dejar ese deseo para otro momento o como por ejemplo un momento más íntimo, o simplemente rechazar la satisfacción de ese deseo. Otro elemento importante del pensamiento freudiano es el referente a las tópicas, en donde se hacen dos clasificaciones de la mente humana. La primera tópica está compuesta de 3 lugares en donde almacenamos nuestros recuerdos, mientras que la segunda tópica está poblada por personajes en nuestra mente. Según Freud, nuestra mente está poblada por personajes que tienen necesidades y que luchan entre sí. Freud hizo la segunda tópica para complementar la primera y no para ir en contra de ella, como algunos piensan. La primera tópica nos habla de 3 elementos fundamentales en la mente, en la cual se almacenan los recuerdos. Por eso hablamos de 3 lugares. El primero es, y el aporte más importante de Freud a la psicología en general, el inconsciente, en el cual almacenamos nuestros recuerdos reprimidos. Luego está el preconsciente, que son aquellos recuerdos que a los que nosotros podemos acceder haciendo un esfuerzo y a los que llegamos a través de la memoria. Y está el consciente, que es aquello que nosotros pensamos en todo momento, que en realidad es poco, porque una mayor parte de nuestros recuerdos están almacenados en el inconsciente. En la segunda tópica ya no hablamos de lugares de almacenamiento.
ni de recuerdos, sino que hablamos de personajes que tienen sus deseos y sus necesidades, el ello, el yo y el superyo. En la segunda tópica ya no hablamos de lugares de almacenamiento de recuerdos, sino que hablamos de personajes que tienen sus deseos y sus necesidades. Es aquí cuando hablamos del ello, el yo y el superyo. El ello puede definirse como el conjunto de deseos humanos, pero también como la parte de la mente que desea, que ya no tanto qué deseamos, sino quién desea. El yo sería un elemento intermedio que intenta mediar entre el deseo y el superyo. Recordemos que el yo es el ID, está presente desde que nacemos. Y el superyo es la norma moral interiorizada, es aquel elemento que nos prohíbe. Y ya que nos prohíbe, y lo que nos prohíbe es precisamente aquello que deseamos. No tiene sentido que nos prohibamos algo que no deseamos, pero esta prohibición tiene una particularidad y es que esta prohibición es interna, la hemos asumido como propia. Por ejemplo, si estamos en un sitio en donde está prohibido fumar, en un área determinada, y nosotros somos fumadores, pero no queremos ser sancionados, nosotros lo que haremos será no fumar. Esta prohibición no es interna, es externa. Desde afuera se nos prohíbe fumar. Sin embargo, si estamos en un lugar en el que es permitido fumar, pero nosotros no queremos fumar, dejar de fumar, esta prohibición ya no es externa, sino que sería interna. Pero al mismo tiempo esta prohibición viene acompañada de un enorme deseo de fumar. Entonces el conflicto neurótico viene del hecho de que nosotros deseamos y nos prohibimos al mismo tiempo un deseo determinado. Por eso Freud dice que todos somos enfermos mentales en alguna medida.